Seguimos en Equilibrio, que dedicamos a reflexionar desde la psicología, y qué bueno que me acompaña Dani Rodríguez Ceballos. Un placer siempre estar compartiendo los martes y además en un segmento de verano dedicado a eso, a la salud mental y al ambiente familiar. A pesar de la gripe, estás aquí junto a nosotros para conversar sobre un tema bien interesante, y yo decía al inicio que hasta polémico: responsabilidad de los abuelos en el verano. Si usted me lo permite, yo voy a hacer un comentario de lo que sucedió en el trabajo de mesa cuando estábamos hablando de este tema o preparando cómo iba a manejarse el tema hace unos minutos. Y es que hubo dos posiciones interesantes. Una, la que defendió a los abuelos y dijo: yo tengo una tía que no ha tenido más verano porque se le llena el patio de niños y no puede descansar ni hacer sus cosas. Y por otro lugar, hubo una joven madre que dijo: ay, pero qué bueno que en el verano los abuelos nos pueden ayudar con todas estas cuestiones. Que yo la conozco, ¿eh? Exactamente. Y eso demuestra la polaridad de este fenómeno, que además es importante resaltar que fue una sugerencia de uno de nuestros televidentes, que viendo lo que habitualmente publicamos en la página, compartió, o sea, nos hizo llegar vía Messenger un meme, una imagen graciosa, donde había unos abuelos invocando que llegara septiembre frente a un almanaque, frente a un calendario. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que sucede en el verano. Y es que bien manejado puede ser las vacaciones un espacio de fomentar la abuelidad, que es esa capacidad de los abuelos, ese vínculo afectivo, emocional y directo para con sus nietos, pero también mal manejado se puede convertir en una especie de prisión que termina dañando psicoemocionalmente al adulto mayor y puede traer repercusión en la relación directa para con los nietos. Entonces la familia tiene que revisar todas estas cuestiones. Entonces, en encontrar ese límite preciso podría estar el punto perfecto, Dani. Límite que además no se va a dar en la inactividad. O sea, es un límite que se da a partir de cómo estructuro las actividades, cómo tomo decisiones para que haya un grupo de acciones que van con papá, otras actividades que van con los abuelos, otra con los niños solamente, o sea, con los nietos solamente, otra de los abuelos solamente, o cómo yo incluso puedo invertir el rol y que sean los nietos quienes también cuiden de los abuelos. Y pueden llegar a consulta abuelos con determinadas patologías como ansiedad asociada a estos fenómenos. Es interesante cómo en el mes de septiembre y octubre aumenta el pico de personas que vienen buscando ayuda especializada por fenómenos, no específicamente por lo que sucedió, sino como resultado también, como un factor más que condicionó la aparición de las tres, una recarga de las funciones, una sobrecarga de funciones asociado al proceso de cuidado en abuelos y en padres también. Pues sirve entonces este segmento para reflexionar sobre el tema, y yo te dejo así en consulta con el televidente. El verano tiene características específicas que lo hacen ser los 2 meses muy familiar. Pero dentro de esos meses muy familiares ocurren algunos fenómenos que pueden ser de cierta manera predisponentes a la aparición de conflictos intergeneracionales o malestar de alguna de las personas de la familia. Es conocido que el verano se extiende durante julio y agosto para los más pequeños de casa, adolescentes, jóvenes, niños, pero no así para los padres y no así para los abuelos. Para los padres, porque solamente tienen derecho a 15 días de vacaciones. Por tanto, es decir que de esos 2 meses solamente la mitad de uno se ocupa en función de las relaciones. Mientras tanto, en la mayoría de los casos queda el abuelo al cuidado y a la protección de los menores en casa, y sin duda alguna el verano puede traer condiciones difíciles en el nivel de funcionamiento. Hay un concepto que se utiliza muchísimo en la psicología contemporánea y que se refiere al abuelo o abuela canguro. No específicamente porque tengan una bolsa, sino porque asumen ese rol de cuidador en los meses de verano, porque cierra el círculo infantil, cierra la escuela o cierran los llamados cuidos, que también son parte de las dinámicas actuales. Y entonces a abuelo o abuela le toca este proceso. Pero ¿hasta qué punto esto puede ser favorable? Bueno, es un espacio de desarrollo de la abuelidad, ese vínculo afectivo entre abuelos y nietos que además asegura equilibrio, bienestar. Pero cuando no hay un chance ni para respirar, cuando hemos reforzado de tareas y responsabilidades,
a las ya habituales de comprar el pan, de hacer el almuerzo o de adelantar alguna que otra cosa en la cocina por los apagones. Si además le sumamos a abuelo que tiene que cuidar a los nietos y a las nietas en todo momento y no los liberamos ni cuando llegamos a la casa, entonces ocurre un proceso de deterioro importante en el nivel de funcionamiento, ese funcionamiento estable de la personalidad de los abuelos, y comienza entonces daños que son manifestaciones patológicas para su salud. Síndrome de la abuela esclava, así está descrito en la literatura especializada, y vendría siendo la contraparte de la abuelidad. Si bien la abuelidad está dada por el disfrute, por un nivel de placer, por lograr interactuar además y asegurar un proceso de continuidad, teniendo en cuenta que la actividad rectora, es decir, la actividad más importante del sistema nervioso en la última etapa de vida, es la necesidad de legado, el síndrome de la abuela esclava o del abuelo esclavo es todo lo contrario. Se refiere a esa aparición de sobrecarga o sobre responsabilidad que termina comprometiendo la relación y termina siendo del acto de cuidar a los nietos un momento difícil, complejo y que termina dañando el bienestar familiar. Hay funciones básicas que la familia debe revisar. Primero, la revisión del tiempo y el espacio. Y a partir de ahí, ser capaz de proyectar acciones que vayan en función del bienestar. Le pido hacer un alto. Veamos un video y continuamos el diálogo. Para poder entender qué es la abuelidad, se necesita saber dos definiciones claves. La una es de Paulina Redler en 1977 y la otra es de Carmen Escayón Góngora. La abuelidad es un concepto acuñado por la doctora en medicina y psiquiatra Paulina Redler para denominar a la relación y función del abuelo con respecto al nieto y a los efectos psicológicos del vínculo. Carmen Escayón Góngora define a la abuelidad como la segunda oportunidad que la naturaleza proporciona a los seres humanos para reparar en los nietos los errores que tuvieron durante la crianza de sus propios hijos. La función que cumplen en el rol de la abuelidad se vincula con la función de la transmisión del conocimiento generacional, del pasado a los orígenes, a la vez que al mantener una relación con los nietos menos tensa por las relaciones de autoridad que estos mantienen con sus padres. Los abuelos están en mejores condiciones de escuchar, comprender y sostener a sus nietos en ocasiones que sus padres no pueden hacerlo. La transición a la abuelidad constituye un rol que produce identidad en la vejez. El retiro de la vida laboral, una vez llegada a la edad de jubilación, constituye un ejemplo de las pérdidas que afronta la persona adulta mayor. La llegada de los nietos ayuda a no anclarse en el pasado al simbolizar estos el futuro de la generación familiar. La importancia de la abuelidad. Redler propuso que tiene dos aspectos que inciden especialmente en los abuelos y abuelas. El primero es que el legado de los abuelos y las abuelas siguen en los nietos y nietas, por lo que esta expresión de inmortalidad. El segundo aspecto habla sobre la relación padre-hijo, donde hay menor ansiedad y mayor distancia. Esto sirve para reparar ciertos errores que se pudieron cometer. Se puede decir que la abuelidad es uno de los aspectos más importantes al llegar a la edad de adulto mayor, ya que al construir el vínculo abuelo-nieto es una forma de sentirse aún con la oportunidad de transmitir la crianza hacia sus nietos. El nacimiento del hijo en la familia crea la función madre y padre antes de esposo y esposa. Del mismo modo, crea la función del abuelo. Este acto implica una donación por parte del abuelo, la de dar su lugar de padre o madre. Si bien la función de la abuelidad va acompañado del placer, también debe ir acompañado de la estructuración de las actividades dentro del ambiente familiar. Y ojo con el verano, las vacaciones son necesarias para todo el mundo, para papá, para los maestros, para los peques, pero también para los abuelos. Así que revise y cuando llegue a las 5, a las 4, a las 6, a la hora que usted llega del trabajo, trate de liberar a los abuelos de todas las responsabilidades que han ido acumulando durante el día
para que además puedan sentirse bien y potenciar el sistema de relación. Hablando en buen cubano, cargar pilas para el próximo día. De ser posible, adelántele todas las funciones para que abuelo y abuela solamente pueda dedicarse o deba dedicarse al proceso de acompañamiento y cuidado de los nietos en el verano, que le aseguro que puede ser muy estresante. Digamos que esa frase de estoy aburrido, tengo hambre, ¿qué hago ahora?, se vuelve sin duda alguna una especie de yugo que hay que saber manejar. Entonces, adelántele los alimentos para que los abuelos solamente puedan desarrollar actividades para con los nietos o incluso dar algún que otro paseo. En el fin de semana que corresponde estar en casa, piense actividades familiares donde los abuelos participen y también los nietos. Y por qué no, si ya usted es un nieto con una capacidad para movilizar recursos, o sea, un nieto entre los 10 y los 18 años o adelante, ¿por qué no crea un momento en el día para hacerle culto a los abuelos? O lo que es lo mismo, para satisfacer sus demandas. Le hace un buen té o un refresco, los acompaña y a partir de ahí entonces le dedica un espacio. Aprendizajes que salen desde una sección pensada para su salud mental. Se llama así mismo, Salud Mental _Equilibrio TVA. Así estamos en Facebook. Dentro de unas horas estará el video que visualizamos. Compártalo y comparta también las notas que durante la semana estaremos publicando. Nos vemos el próximo martes.